Antes de iniciar con el video, quiero agradecer y mandar saludos especiales a nuestros miembros del canal: Edwin, Jorge, Leonardo, Andrea, Jonathan, Alexis, Arnold, Rodrigo y Adriana, los cuales se unieron a la membresía del canal. Si te gusta el contenido y quieres apoyarme de alguna manera, puedes hacerlo de esta forma, al suscribirte mensualmente por una pequeña tarifa. Comenzamos. No sé cómo empezar esto, pero hay algo que todavía no me deja dormir bien. A veces me despierto empapado en sudor, como si siguiera ahí, parado en esa carretera maldita, viendo cómo esa cosa se iba alejando entre la bruma. A veces me pregunto si lo que vimos esa noche fue un mensaje o una advertencia. Todo esto que te contaré nos pasó hace como año y medio, cuando me tocó una comisión en una zona caliente del país. No puedo decir exactamente dónde, por obvias razones, pero era una carretera federal, de esas que atraviesan pura sierra, sin pueblos cercanos, sin señal de celular ni luz eléctrica. Nada más la carretera, cerros y monte. Nos asignaron levantar un retén provisional porque días antes habíamos tenido reportes de movimiento sospechoso. Según inteligencia, se sospechaba que un capo de alto nivel se estaba moviendo por esa zona y varias camionetas con civiles armados andaban rondando. Así que debíamos de tratar de capturar en carretera a este objetivo. Así que nos mandaron de refuerzo, 6 en total. Éramos 3 del pelotón principal y 3 recién llegados. Entre ellos, un camarada que llevaba apenas unas semanas. El primer día fue normal, mucho calor, nada de movimiento, puro civil pasando. La mayoría de gente local que ya sabía que ahí había vigilancia. Tratábamos de movernos en diferentes zonas para que los tomáramos por sorpresa, pero sus halcones hacían muy bien su trabajo, ya que era muy difícil detectarlos. Pero en la madrugada se empezaron a poner raras las cosas. La neta, no era un lugar bonito. Ya de por sí estar ahí parado en medio de la nada, con una oscuridad que ni las lámparas del retén podían espantar del todo, ya generaba cierta incomodidad. Pero hubo un detalle que nos llamó la atención desde la primera noche: los animales. Nunca se escuchaban, nada, ni un grillo, ni lagartijas, ni serpientes, ni nada en general. El monte estaba mudo, y eso sí es raro. Uno cuando está en el monte o en alguna vereda, se acostumbra a escuchar ruidos todo el tiempo: insectos, crujir de ramas, aves, pero ahí, nada. Era como si el monte estuviera aguantando la respiración y evitara hacer el más mínimo movimiento y ruido. La segunda noche nos dividimos como siempre en 2 turnos. Yo estaba con el teniente y otro compañero, al que le decían el güero. Eran como las 3:30 de la mañana, cuando vimos que se acercaba una silueta caminando por el acotamiento del lado derecho. No se veía un solo carro en toda la línea recta, y la figura venía caminando desde el monte, con la cabeza agachada, tambaleándose. Llevaba una chamarra gruesa, de esas como de mezclilla, y pantalón de mezclilla también. No traía mochila ni bolsa, nada, solo caminaba con los brazos sueltos. Lo raro es que no escuchamos pasos, ni gritos, ni nada. Solo lo vimos cuando ya estaba cerca. Pensamos que se trataba de alguien que se accidentó o se desorientó. Así que el teniente nos dijo que bajáramos las armas, pero que estuviéramos atentos. El protocolo es siempre el mismo: preguntar nombre, de dónde viene, revisar si trae identificación. Pero desde que nos fuimos acercando a él, se me empezó a erizar la piel. No sé cómo explicarlo, algo no cuadraba. El tipo seguía caminando, lento, pero sin mirar hacia nosotros. El güero le gritó: «¡Hey, vato! ¿Todo bien? ¿Se accidentó? ¿Qué onda?». El tipo no respondió, ni levantó la cabeza. Fue como si no nos escuchara. Yo sentí un hormigueo en las piernas. El teniente sacó su linterna y la apuntó directo al rostro. Y ahí fue donde todo se empezó a poner bastante tenebroso. La luz le dio de frente y el rostro estaba destrozado, pero no jodido como por una pelea o una caída. No, parecía como si llevara días muerto. Los ojos hundidos, los labios secos, la piel de un tono grisáceo. Tenía marcas como de quemadura o descomposición, y aún así seguía caminando. «¡Alto! ¡Detente en ese momento!», le gritó el teniente y levantó el arma. Yo hice lo mismo, aunque sentía que traía los brazos temblorosos, como si fuera una gelatina. Nunca había sentido tanto miedo. Por un momento pensé que tal vez era un adicto en pésimas condiciones, pero créeme, esto no parecía como nada que hubiera visto antes.
y el vato, en ese momento, se detuvo, en seco, pero no levantó la cara. Solo se quedó ahí, como si esperara algo, como si supiera que lo estábamos viendo, y de pronto se desvaneció. Así tal cual, como si el viento se lo hubiera llevado. En un segundo estaba ahí, en el otro ya no había nada. Ni un paso, ni un ruido, nada. Nos quedamos en silencio varios segundos. Nadie dijo nada, ni siquiera el teniente. Nos regresamos al punto de control. Afortunadamente teníamos una cámara grabando la zona por cualquier cosa. Y ahí es donde empezó lo peor. En el video solo nos veíamos nosotros caminando hacia la orilla. Nunca se ve a nadie más. No aparece la figura, no aparece el sujeto. Nada, solo nosotros, apuntando al monte vacío. El teniente nos ordenó no decir nada, que tal vez era algún tipo de alucinación colectiva por la falta de sueño y el estrés. Pero todos sabíamos lo que vimos. Los tres, al mismo tiempo, la misma figura y el mismo rostro podrido. Y luego en un parpadeo, nada. Intentamos dormir durante el día, pero nadie pudo. De alguna forma, todos estábamos bastante afectados por esta situación. Y en la noche siguiente, volvieron las cosas raras. Esa fue la tercera noche en el retén. Esta vez me tocó el segundo turno, de 2 a 6 de la mañana. Apenas eran las 2:15 cuando el radio del retén empezó a emitir un ruido extraño, como si alguien estuviera presionando el botón de transmisión sin hablar, solo un pitido largo, cortado por interferencias. Pensamos que era el otro equipo, el que estaba en otro retén a un par de kilómetros, pero cuando contestamos, nadie respondía, solo el pitido y el sonido de la estática con interferencia. Y en eso volvió a aparecer algo por la carretera. No era lo mismo de la otra noche. Venía arrastrándose, como si no pudiera caminar. Estaba a 4 patas, se movía como si tuviera las piernas rotas, y en vez de acercarse por el acotamiento, venía por la carretera directo al centro del retén. Lo más impactante es que parecía como si tuviera una bolsa negra cubriéndole la cabeza, ya sabes, como de esas para la basura, y de la parte de la cabeza chorreaba un líquido. No parecía sangre, sino que era algo más espeso. El teniente no dudó esta vez, gritó que nos pusiéramos en posición, pero otra vez, apenas llegó cerca del retén, desapareció. Tal cual, un segundo estaba ahí, arrastrándose, y al otro ya no estaba. Esa vez sí quedamos todos con cara de espanto. Nadie hablaba. El ambiente estaba tan tenso que hasta el aire se sentía espeso. Ya nadie durmió, ni al amanecer. Y cuando hicimos el cambio de guardia, encontramos algo en el suelo, donde se había desvanecido la cosa esa. Era una mancha negra, viscosa, como aceite pero más espeso. El olor era horrible, como carne podrida mezclada con algún tipo de solvente. Nadie se atrevió a tocarlo, solo lo dejamos ahí. Pedimos permiso para mover el retén unos metros más adelante, pero el radio fallaba cada vez que intentábamos contactar con la base. Solo hasta el mediodía siguiente logramos establecer contacto. Dijeron que no se veía nada de lo que había pasado, que no recibieron nuestras transmisiones, nada. Y ahí fue donde empecé a pensar que ese lugar no era normal. Esa noche fue cuando todo se salió de control. Yo ya no quería ni cerrar los ojos. Sentía que si lo hacía, algo me iba a jalar del cuello y me iba a despertar amarrado en medio del monte, con esa cosa respirándome en la cara. No sé si era el miedo, la tensión o qué, pero nos estábamos quebrando. El ambiente del retén era puro silencio. Solo nos mirábamos de reojo, como si ninguno se atreviera a decir en voz alta lo que todos pensábamos, que algo allá afuera estaba observando y que no era humano. Nos turnamos otra vez. Esa noche me tocó estar con el güero y el soldado nuevo, uno chaparro y moreno que le decíamos el Chaparro. A eso de las 2:45, el Chaparro se levantó como si alguien lo hubiera jalado de la chamarra. Dijo que había escuchado una voz entre los árboles. Lo llamaban por su nombre completo. Lo curioso es que nadie de nosotros sabía cómo se llamaba completamente. Y cuando lo dijo en voz alta, yo sentí cómo se me bajó la sangre a los pies. Era un nombre largo, muy específico, y dijo que lo habían susurrado así, completo. Pensábamos que estaba alucinando, pero de pronto se escuchó un ruido en el monte, justo atrás del retén, donde hay puro pastizal alto y árboles. Era como si alguien estuviera moviendo ramas. No era un animal, eso te lo puedo asegurar. Los animales se mueven diferente. Esto era como si alguien se arrastrara, como si algo muy pesado caminara entre los árboles. No veíamos nada, pero el ruido estaba ahí. El teniente salió del refugio portátil con su arma.
Nos ordenó rodear la parte trasera. Íbamos en silencio, apuntando con las lámparas, pero entre más avanzábamos hacia la zona de donde venía el ruido, más oscuro se ponía todo. Y no lo digo solo por esa noche. Era como si la luz de las lámparas ya no alcanzara, como si se apagara al meterse en la oscuridad de ese monte. Dimos unos pasos más y entonces lo vimos. No sé qué era, te lo juro que no sé, pero estaba parado ahí, entre dos árboles, a unos 6 metros de nosotros. Medía como 2,5 metros, pero no tenía forma humana. Su cuerpo era muy delgado, como si lo hubieran estirado. Tenía una especie de cabeza larga, como de caballo, pero sin ojos. Solo un hueco donde debía estar la cara, y una mandíbula alargada que colgaba temblando. Tenía los brazos hasta los tobillos, las manos, si es que se les puede llamar así, parecían garras o ramas secas, y olía, Dios mío, cómo apestaba. Era como estar oliendo una mezcla de basura podrida con carne vieja y vísceras en descomposición. Nos quedamos congelados. Nadie disparó, nadie dijo nada, solo lo vimos, y el tiempo se detuvo. El teniente fue el primero en reaccionar. Gritó, ¡alto ahí! Pero su voz sonó como un eco, como si hablara dentro de una cueva. El ruido se volvió más fuerte. El bicho ese empezó a emitir un zumbido. No tenía boca visible, pero se escuchaba como un chillido agudo que se metía en los oídos, como si te desgarrara el tímpano. Chaparro se tapó la cara y empezó a gritar como loco, para después caer al suelo y empezar a convulsionarse. Ahí fue cuando el teniente gritó la retirada y corrimos. No miramos atrás, solo cargamos al chaparro a rastras, como pudimos, y nos metimos a las camionetas para escapar de ahí. Cerramos las puertas y nos arrancamos inmediatamente, olvidando los conos y las herramientas que usábamos como señalizaciones en la carretera. El chaparro no paraba de temblar. Decía que él, que lo había tocado, que lo había marcado, que ya lo había elegido. Nadie hablaba, nadie quería hablar. El teniente pidió evacuar de inmediato. Empezó a dar indicaciones por radio al otro equipo para que saliera de ese lugar también a toda prisa, pero no había señal. El radio seguía muerto. El equipo del otro retén no contestaba, y por algún motivo, las cámaras no grabaron nada de lo ocurrido. Al contrario, habían quedado completamente inservibles. Inmediatamente trasladamos al chaparro al hospital militar, y tras darle valoración médica, decidieron descansarlo durante un tiempo. La verdad es que no sé qué habría sido de él. Yo pedí mi cambio a otra ciudad, por miedo, al igual que un par de compañeros. Y si bien esa criatura no nos hizo ningún daño físico, sí que nos ha dejado marcados de por vida, porque ahora, cada que me asignan operaciones en la sierra o en el monte, no puedo evitar sentir que en cualquier momento, esa criatura, o algo peor, se nos volverá a aparecer. Pero esta vez, no tendremos tanta suerte. Tómate un momento para dejar tu like. Eso me ayudaría bastante para que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. Continuamos. Nunca voy a olvidar la forma en que esa cosa me miró, como si ya supiera lo que iba a pasarme. Yo no creo en brujas, ni nahuales, ni en esas cosas que cuentan los viejitos en las rancherías. O bueno, no creía. Todo eso para mí era puro cuento para espantar niños. Hasta que me tocó estar en esa operación en la sierra y me topé con algo que no debería existir. Esto que les voy a contar nos pasó a un grupo de gafes cuando todavía estaba en activo, hace unos años. Yo estaba en un destacamento asignado a patrullajes en zonas serranas del norte del país. Para que me entiendan, eran zonas calientes, con problemas fuertes de crimen organizado, sembradíos ilegales y campamentos que se movían por la sierra como fantasmas. Cada tanto nos mandaban a hacer inspecciones, a revisar caminos y puntos estratégicos. En una de esas operaciones fue que nos mandaron a un cerro que los locales conocían como el Cerro del Hombre Cabra. Ese nombre lo supimos después. En ese momento, a nosotros nos dieron coordenadas y órdenes. Subir, establecer un punto de observación por 48 horas, verificar si había movimiento de gente armada y luego regresar. Así de simple vigilancia. Éramos 8 elementos. Salimos en 2 camionetas blindadas y al llegar al pie del cerro, dejamos los vehículos escondidos entre los árboles y empezamos a subir a pie. Era una zona densa, mucho matorral, muchas piedras sueltas y una neblina espesa que bajaba temprano, incluso en temporada seca, como si ese cerro estuviera envuelto en una nube espesa. No era normal eso, y desde ahí nos empezó a dar una mala espina. El primer día fue tranquilo. Instalamos una especie de campamento improvisado cerca de una formación rocosa en forma de herradura. Desde ahí podíamos ver los caminos abajo. Teníamos buen punto de vigilancia. Armamos las tiendas de campaña.
Montamos turnos, calentamos comida y nos preparamos para pasar la noche. Hasta ese momento, todo bien. Pero cuando cayó la noche, empezaron las cosas raras. Yo estaba en el segundo turno de guardia con otro camarada, el gordo. A eso de la 1 de la mañana, escuchamos un ruido como si algo caminara entre las piedras, más arriba de donde estábamos nosotros. Pensamos que podría ser un animal, un venado, un jabalí o no sé qué fuera lo que estuviera ahí, pero cualquier animal que estuviera por la zona. Pero los pasos se sentían de alguna forma pesados, como si fueran botas o pezuñas golpeando las piedras. Eso sí nos sacó de onda. Le dije al gordo que alumbrara con su linterna y yo apunté con el fusil, pero no vimos nada. Todo callado y de pronto una especie de quejido largo, como una mezcla entre gemido humano y el balido de un chivo, pero no sonó normal ni natural. Sonó como si algo intentara imitar un sonido humano, pero no supiera hacerlo bien. Nos quedamos helados. Eso no era ningún animal. Lo reportamos en la frecuencia interna y el sargento nos dijo que no nos distrajéramos, que seguro era algún loco del monte tratando de asustarnos, pero ni él se la creyó. Su voz sonaba rara, como si también sintiera algo. El día siguiente pasó sin novedad, pero ya había cierta tensión. Nadie dormía bien, nos sentíamos observados. A cada rato volteábamos hacia los riscos del cerro. Uno de nosotros, Chucho, dijo que había visto a alguien parado entre las piedras durante el amanecer. Pensamos que andaba desvariando por el desvelo, que se le cruzó el cansancio, pero esa noche se repitió. Fue como a las 3 de la madrugada. Yo estaba solo en la guardia, cuando vi algo parado a unos 30 metros entre las rocas. Tenía forma de hombre, pero más alto y delgado. Estaba completamente quieto, como si fuera una estatua. Pero lo que me hizo perder el aliento fue que aunque estaba tan oscuro la noche, pude ver su silueta que no era normal. Tenía los brazos demasiado largos, casi hasta las rodillas. La cabeza era una especie de cráneo con cuernos atrás, como los de un chivo grande, pero no era un animal, eso lo puedo asegurar. Era algo que estaba en dos patas, mirándome. Me paralicé, no me atreví a hablar por la radio. Solo bajé la mirada unos segundos y cuando volví a mirar, ya no estaba. A la mañana siguiente, el güero, uno de los soldados más jóvenes, no estaba en su tienda de campaña. Pensamos que había salido a orinar, pero no respondía cuando lo llamábamos. Empezamos a buscar por el perímetro. Dejamos a 2 vigilando el equipo y el resto bajamos entre los árboles y las piedras buscándolo. Tal vez se había accidentado y por eso estaba desmayado y no contestaba. Gritamos su nombre por más de 1 hora, pero no había el más mínimo rastro. Nada, no había señales de lucha, ni sangre, ni huellas. Era como si se lo hubiera tragado la misma sierra. Ahí fue cuando supimos que algo estaba muy mal. Pedimos permiso para evacuar, pero la radio empezó a fallar. Apenas se escuchaban las voces, como si alguien estuviera metiendo interferencia, o como si estuviéramos en otra dimensión. No pudimos comunicarnos. El teniente, que era un tipo duro, intentó mantenernos firmes. Dijo que íbamos a esperar hasta el amanecer siguiente y si no regresaba el güero, nos íbamos. Nadie dijo nada, pero todos sabíamos que el güero ya no iba a volver. Esa última noche fue la peor. Estábamos todos despiertos, ya nadie dormía. Nos quedamos juntos con los fusiles en las manos, apuntando hacia los riscos y otra vez se empezaron a escuchar los pasos. Pero esta vez venían de varios lados al mismo tiempo, como si algo o varios algos caminaran en círculos a nuestro alrededor y nos estuvieran rodeando. No los veíamos bien, pero podíamos escucharlos y sentíamos la presencia. Nos invadió un frío que no era natural. Se nos entumieron las manos aunque traíamos ropa térmica. Entonces algo se movió entre las rocas. Uno de los compañeros gritó que lo había visto otra vez. Estaba parado en la misma piedra que la noche anterior, que tenía cara de hombre pero con los ojos vacíos y los cuernos de chivo, que los estaba señalando. Yo no lo vi claro, pero juro por mi madre que escuché su voz. Me dijo mi nombre, clarito, como si lo susurrara al lado de mi oído, pero yo estaba rodeado de todos. Y ahí en ese momento fue cuando se terminó la calma. Cuando escuché mi nombre en esa voz tan rara, me paralicé. No era la voz de nadie del grupo. Era como si esa cosa me hablara desde adentro de la cabeza, pero al mismo tiempo la escuchara claro en el aire, ronca, burlona, como cuando alguien se ríe de ti pero sin decir nada más. Sentí un escalofrío tan fuerte que me dieron náuseas. Sentí como si algo me metiera las uñas por la espalda. Entonces todo se descontroló. Uno de los compañeros empezó a disparar hacia la nada. Gritaba que se estaban acercando, que ya estaban ahí.
Las balas rebotaban contra las piedras. Los otros lo agarraron porque seguramente había perdido la cordura, y un loco con un fusil es mala idea. Pero fue demasiado tarde. La fogata se apagó sola, como si alguien lo hubiera soplado fuerte. La linterna de uno tronó como si le fundieran el foco, y todos nos quedamos completamente a oscuras. Lo que pasó después fue un caos. Se oyeron voces por todo el cerro, voces humanas, sí, pero como si estuvieran distorsionadas. Gente llorando, gente riéndose, incluso una que sonaba como el güero, gritando que lo ayudáramos. Pero no era posible. Era como si algo más estuviera usando su voz para atraerlos. Uno de los cabos, el más supersticioso del grupo, se hincó a rezar. Literal, se hincó con su fusil en mano, los ojos apretados, y empezó a decir oraciones como loco. Yo quise gritarle que se calmara, pero me temblaba todo el cuerpo. Y entonces lo vimos. Esa cosa, el hombre cabra, bajó de las piedras como flotando. No corría, no caminaba como una persona. Era como si diera pasos pero no tocara el suelo. Tenía el cuerpo humano, delgado pero alargado, como si sus huesos estuvieran mal colocados. Las piernas eran como de chivo, con pezuñas negras y brillantes. Los brazos le colgaban hasta casi el suelo y de la piel colgaban jirones como si se estuviera pudriendo. Pero lo más horrible era la cara. Tenía una cara humana, sí, pero estirada, como una máscara mal hecha. La boca era enorme, llena de dientes negros, y los ojos no tenían fondo, solo dos huecos con un brillo blanco como si le saliera humo. Los cuernos eran grandes, retorcidos hacia atrás, y su cuerpo expedía un olor tan horrible, tan pesado, tan podrido, mezclado como con tierra, como si estuviera hecho de barro de panteón. No nos atacó, solo se quedó ahí parado, viéndonos, como si estuviera esperando algo. Y lo peor fue que el teniente dio un paso hacia él, como hipnotizado. Todos le gritamos que no se acercara, que qué chingados hacía, pero él seguía caminando, como en trance, sin parpadear. Cuando estuvo a unos 5 metros de esa cosa, se detuvo, y el ser ese lo abrazó. Sí, lo abrazó como si fueran compadres de toda la vida, como si se conocieran, y entonces se lo llevó. Se desvanecieron los dos entre la neblina, así, sin ruido, sin lucha, sin una gota de sangre. Nos quedamos los 6 que quedábamos congelados. No sabíamos qué hacer. Algunos estaban completamente horrorizados, llorando, otros rezaban, uno hasta incluso se orinó del miedo. Y luego, otra vez, ese chillido raro, entre el balido de un chivo y una voz humana, pero esta vez se escuchó desde todos lados. Lo que pasó después es un poco borroso. Corrimos, nos largamos cerro abajo sin recoger nada. Dejamos tiendas, mochilas, equipo, incluso hasta algunas armas. Claro, íbamos con un par de fusiles y linternas que todavía funcionaban, pero ahí dejamos un par de pistolas y rifles que ya no pudimos cargar. Corrimos como animales, tropezando, cayendo. Uno hasta se torció el tobillo. Tuvimos que cargarlo como pudimos, o bueno, más bien arrastrarlo. Sentíamos que esa cosa nos venía siguiendo, que respiraba en nuestras nucas. Después de unas horas, ya con el sol apenas saliendo, llegamos a donde estaban los vehículos. Uno de los radios por fin volvió a recibir señal. Mandamos código rojo y nos evacuaron ese mismo día, a todos, pero del güero y del teniente nunca se supo más. El parte oficial dijo que fue una baja accidental y una desaparición de maniobra, pero todos los que estuvimos ahí sabemos que no fue así. Ningún cártel, ningún narco, ningún animal del monte hace lo que vimos esa noche. Después de eso le dieron carpetazo y nos mandaron a diferentes lados, como si quisieran separarnos para que ya no dijéramos nada sobre el tema. Uno se dio de baja, otro lo metieron a psiquiatría ya que estaba bastante mal. A mí hasta la fecha, a veces tengo pesadillas y puedo volver a ver la cara de ese hombre cabra. Cada que cierro los ojos lo veo entre la neblina, mirándome con esa cara imposible. A veces incluso despierto creyendo que escucho su voz, susurrando el nombre. Lo más raro de todo fue que meses después me encontré un viejo que vivía en una ranchería cercana. Hoy en día ya no estoy en el ejército, vivo tranquilo, trabajo en otra cosa, tengo familia, pero jamás he vuelto a ir al monte, ni a cazar, ni a acampar, ni de paseo. A veces en las madrugadas siento como si algo me observara desde las sombras, como si hubiera traído algo conmigo desde este cerro. No sé qué era esa cosa, no sé si era un demonio, un nahual o el mismísimo diablo disfrazado, pero sé que no era humano, y sé que nos está esperando. Y lo peor de todo es que a veces siento que no fue coincidencia, sino que alguien nos mandó ahí, sabiendo lo que había.
No sé si fue peor el disparo o lo que pasó después. Por una zona que ni siquiera puedo mencionar. No porque no quiera, sino porque ya ni siquiera figura en los mapas. Según el Estado Mayor, era una región sin presencia activa de grupos armados. Pero los que andamos en esos caminos sabemos que donde no hay presencia, hay silencio. Y en el silencio pasan las cosas más cabronas. Nos habían mandado a revisar unos puntos en la sierra. Un convoy chico, apenas para lo justo. Las coordenadas eran una brecha angosta, casi tapada por la maleza, con cerros de piedra roja y árboles retorcidos que parecían sacados de una película de terror. Ahí no había señal ni para marcarle la muerte. Todo iba tranquilo, hasta que dejó de estarlo. No fue una emboscada normal, fue como si ya nos estuvieran esperando, como si alguien les hubiera dicho que íbamos a pasar justo por ahí. Nos cayeron con todo, disparos desde arriba, ráfagas que parecían venir de los árboles mismos. Apenas alcanzamos a bajar y buscar cobertura. Gritos, fuego, caos. Me alcanzó una bala en la pierna, justo debajo de la ingle. Sentí como si me hubieran metido un hierro caliente, pero seguí disparando hasta que me arrastraron dos camaradas hasta un peñasco, lejos de la línea de fuego. Ahí fue cuando empezó lo raro. Ya no podía moverme. Me estaba desangrando lento pero constante. El dolor me nublaba todo. Uno de los compañeros intentó hacerme un torniquete con una venda que ya estaba sucia. Le dije que si me dejaba así me iba a morir infectado o desangrado. Él solo me dijo, aguanta, ahorita te sacamos. Pero pasaron los minutos. El fuego seguía y nadie podía moverse. La radio no respondía. Nadie podía entrar ni salir. Fue como estar atrapados en una jaula invisible. Y la noche llegó con el pasar de las horas, sin aviso, de un momento a otro. El calor seco del día se volvió un frío que calaba hasta los huesos. Los compañeros empezaron a tomar turnos para cuidarme. Me daban tragos de agua, me echaban ánimos, me decían que saldría de esta, que aguantara. Nada más estábamos esperando a que pasara la madrugada, pudiéramos salir. Sabíamos que seguramente por ahí estarían rondando los sicarios todavía, así que debíamos de tener cuidado. Yo, con las heridas, ya empezaba a sentirme raro, como si flotara, como si me estuviera yendo. En una de esas me desmayé. No sé cuánto tiempo pasó, tal vez minutos, tal vez horas, pero cuando abrí los ojos, ya no estaba solo. Apenas podía ver bien, pero noté que alguien se me había acercado. Pensé que era uno de mis compañeros. Lo vi ahí, sentado a mi lado, como si hubiera estado ahí todo el tiempo. Curiosamente, tenía una bata blanca, larga, pero no como las de un hospital normal. Era como esas batas antiguas, como las que usaban los médicos de antes, como de los 40s o de los 50s. El cabello lo tenía peinado con gel y el rostro era raro, pálido, casi cenizo. No tenía expresión, ni enojo, ni alegría, nada. Solo me miraba como si estuviera analizando mi herida. Le intenté hablar, le dije que quién era, que dónde estaban mis compañeros. Él solo me respondió sin mover la boca. Estás perdiendo sangre. La bala entró limpia, pero si no la sacamos, no vas a ver el amanecer. Yo pensé que estaba delirando. Todo esto era bastante raro. El dolor, el miedo, la sangre, todo me tenía alucinando. Pero entonces lo vi sacar una maleta vieja, de esas de cuero, como las que usaban los médicos de antes. La abrió y empezó a sacar instrumentos, unas pinzas, gasas, alcohol, todo envuelto en una tela amarillenta. Lo más raro es que todo se veía impecable, limpio, brillaba como si fueran nuevos. Eso se me hacía bastante extraño, ya que pensé que tal vez lo habían mandado de refuerzo, pero si habían mandado a un doctor, era normal también que mandaran un pelotón, ¿no? Le dije que no me tocara, que esperara, que iban a evacuarme. Me contestó algo que me heló la sangre. Nadie va a venir por ustedes esta noche, solo estoy yo. Y sin más empezó a trabajar. Sentí cuando metió la navaja, sentí cuando metió las pinzas. Me agarró del muslo con fuerza y sin darme opción, empezó a escarbar en la herida. Yo gritaba, apretaba los dientes, pataleaba, pero nadie de mis compañeros parecía escuchar. Era como si estuviera fuera del mundo por un momento. No tenía anestesia, obviamente. Solo ese hombre y un palo que me dio para morder y sus manos frías. Sacó la bala, me la mostró. Una ojiva deformada, todavía estaba caliente. Luego, como si nada, me cosió con un hilo negro. Ni siquiera vi la aguja. Sus dedos eran tan finos y rápidos que parecía que tejía. Después me puso una venda que olía raro, a esas cosas antiguas. Y luego me dijo, esta herida ya no te va a matar, pero hay otras cosas que sí podrían hacerlo, si te quedas mucho tiempo aquí. Y en eso, desapareció. No lo vi irse, ni escuché pasos, no se perdió entre las sombras.
Simplemente en un parpadeo ya no estaba. Solo quedaba mi herida y la bala, que ahora la tenía a un costado. Me quedé dormido con eso apretado entre los dedos. Al amanecer decidimos marcharnos. Afortunadamente, durante la madrugada lograron contactar con la base y llegaron los refuerzos. Nos evacuaron. Cuando me vieron, se sorprendieron de que siguiera vivo. Me llevaron en un helicóptero a una base médica y ahí empezó lo que nadie se esperaba. Cuando llegamos, me bajaron rápido. Yo seguía medio aturdido, entre el dolor, la deshidratación y ese recuerdo que me seguía revolviendo la cabeza. No sabía si contar lo que me había pasado o callarme. ¿Cómo le explicas a alguien que te operó en plena sierra con pinzas de otra época, sin luz, sin anestesia y sin dejar ningún rastro? Uno de los doctores me revisó la pierna y llamó a otro, y luego a otro. Me hicieron tomas, me levantaron la venda, me tomaron la temperatura, la presión, todo lo que se te ocurra, miles de exámenes, pero el que parecía ser de mayor rango me soltó una frase que todavía me hace ruido. ¿Quién de tus compañeros te operó la pierna? ¿Quién te sacó la bala? ¿Quién es el cirujano? Me quedé callado. No, en serio, me insistió, señalando la herida. Esto es una extracción limpia, precisa. El tipo que te operó sabía lo que hacía. ¿Tus compañeros son cirujanos? ¿O cómo chingados lograste salir de esa? No hay infección, no hay rastros de esquirlas. El corte fue hecho con bisturí quirúrgico, bien sellado, sin daños adicionales. Esto no lo hace cualquiera, y menos en una situación así. ¿Cuál de tus compañeros fue? Necesito saber. Le dije lo que recordaba, que alguien apareció, que se presentó como médico, que me sacó la bala en la noche con herramientas, que tenía una bata larga y que no habló mucho tiempo, solamente desapareció después de hacer el trabajo. Todos se miraron entre sí como cuando alguien cuenta una tontería y no sabe si reírte o preocuparte. Uno dijo que seguro estaba alucinando. El trauma, la pérdida de sangre, la noche, el susto, me habían hecho imaginarme cosas, que seguro había sido uno de mis compañeros, pero otro se quedó callado. Me miró y dijo que eso no podía haberlo hecho un compañero mío, ya que ni siquiera llevaba ese tipo de herramientas. Después de eso me tuvieron una semana en recuperación. Mi herida sanaba como si nada. No hubo infección, no hubo problemas, complicaciones. Me sentía más fuerte de lo que debería, como si el que me hubiera operado supiera exactamente lo que hacía, pero también como si hubiera metido algo más en mí. No sé cómo explicarlo, era como si me hubiera dejado una parte de él. Un día, semanas después de todo lo que pasó, me obsesioné tanto con el tema que empecé a buscar foros en internet sobre médicos fantasmas, médicos militares fantasmas o lo que se ocurriera. Así busqué durante mucho tiempo, hasta que llegué a un grupo de médicos militares, en blanco y negro, de los años 40. En un foro de internet encontré un grupo de médicos militares, de los años 40, y según había una leyenda muy famosa que decía que el capitán médico Aurelio G. había desaparecido en servicio durante una emboscada en 1947, mientras auxiliaba a otra unidad en la sierra. Su cuerpo nunca fue recuperado. Algunos soldados aseguraron que lo han visto caminar herido hacia el monte antes de desvanecerse. Fue ahí que me quedó claro. Yo no estoy seguro si habrá sido una aparición divina como la de la planchada, pero ese médico me salvó esa noche. Quiero agradecer a todos los que se toman el tiempo para apoyar el canal, dejando su like, comentando y compartiendo con sus amigos los videos de terror nocturno. Gracias a ese apoyo, esta vez me ayuda a que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. ¿Qué te pareció el video? ¿Te ha gustado? Si llegas hasta acá, házmelo saber comentando la palabra médico fantasma para saber que terminas el video. Si las historias te gustaron, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir el video con tus amigos para que la comunidad de Terror Nocturno siga creciendo. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más.